25% de actos criminales en el Perú son denunciados, pero tú te preguntarás, ¿y qué sucede con el 75%? Bueno, en este episodio lo averiguaremos. Bienvenidos a este su programa favorito, Miradas sin filtros, con su presentadora, Karina. Bueno, en este programa sabemos que tratamos temas sobre realidad peruana y no solo del Perú, sino del mundo. Pero hoy, específicamente, vamos a responder a la pregunta, ¿el Perú es realmente seguro? Bueno, para responderla, tenemos a unos invitados especiales. Aquí tenemos a nuestro compañero José, un estudiante destacado e inteligente. Pero no solo él, también tenemos a Walter, un estudiante íntegro. Y finalmente, pero no menos importante, a nuestro compañero Rodrigo Alba, quienes nos ayudarán a responder esta pregunta. Pero no solo eso, nos contarán experiencias. Bueno, para empezar esta charla, nos trasladaremos a un espacio más adecuado donde tú y yo podremos sentirnos en más confianza. Y aparecimos, pero dejémosle un momento. Pero vean qué hermosa ropa tengo hoy. Tienen que comprarla de la tienda Falabella. Está ubicada en el Real Plaza del Cusco. Por favor, visiten su tienda y van a tener un descuento promocional por mi parte. Bueno, ahora sí, hay que traerlos, ¿verdad? Y aquí los tenemos. Bueno, ahora sí, vamos a ir al punto por el cual estamos en este episodio. Compañero José, ¿algo que decirnos? Hola. En los últimos años el Perú está pasando por una situación muy grave. Y las noticias nos comentan acerca de situaciones como robos, secuestros y otros aspectos. Ante eso nos preguntamos, la sociedad no está mirando hacia una raíz muy profunda, que es la educación. Una educación buena no solo da conocimiento, no solo da pensamiento crítico, sino también da valores y principios. Por ejemplo, la responsabilidad, el respeto y otros. Además, podemos decir, cuando un joven es bien formado con una educación buena, es menos posible que recurra a la delincuencia. Pero cuando el joven no está bien educado con valores, es más probable que se vaya a la delincuencia por las malas influencias de sus amigos, de sus familiares. También por otro lado, debemos que decir que el Estado debe invertir en colegios y escuelas, en los lugares más alejados de la ciudad, donde no llega la electricidad. Debe que invertir, no lo debe ver como un gasto, sino como una inversión. Además, debe ver más programas que ayuden a que los jóvenes sigan estudiando, para que sean mejores profesionales y ayudan y contribuyan a nuestra sociedad. En síntesis, podemos decir que la educación es el pilar más importante y fundamental de nuestra sociedad. No solo los carros de policías que ayudan a la seguridad, las cámaras, sino una educación nos va a ayudar a ser un país más seguro y además que las personas y los peruanos no vayan con agresión o resuelvan sus conflictos con violencia, sino con una muy buena conversación adecuada y accesible. Wow, José tiene mucha razón. De hecho, la educación es muy importante en la actualidad porque si no seguimos una educación de calidad no nos vamos a poder formar como personas de bien y vamos a preferir elegir otras cosas como robar o simplemente vivir en la calle. Y bueno, relacionado a eso, pues tienes razón, el Perú está pasando por una problemática muy grande en la actualidad. Una de esas problemáticas relacionadas a la seguridad ciudadana es la delincuencia, y la delincuencia se está expandiendo mucho durante estos años. Incluso a tal punto de que la gente tiene miedo de salir a su casa, salir a pasear por ahí, incluso a desconfiar de las autoridades locales en su país. De este miedo nadie se salva, ni el vecino que vende frutas en la esquina, ni siquiera el transportista, o siquiera las personas de bien las que se rompen la mano trabajando. Y de todo relacionado al miedo que se está generando en el Perú, es un tema muy importante la corrupción, las extorsiones. Bueno, también la corrupción, pero generalmente más las extorsiones que se está viendo más frecuentemente en estos días. Miren, queridos caballeros, si hacemos una comparación relacionada al año 2022, que hace poquito, 3 años, nos daremos cuenta, según Infobae, que
hicieron un aproximado de más de 7.000 denuncias por extorsión. En cambio, si lo traemos esos datos a la actualidad, vamos a tener más de 18.000 denuncias por extorsión. Y esto claramente es una evidencia, una evidente diferencia de cantidades. ¿No les ha pasado que están por TikTok o por la tele y ven noticias de choferes que están siendo extorsionados por mafias que exigen cupos diarios para poder dejarlos tranquilos? Pues sí, es algo lamentable que ocurre mucho en ciudades pobladas como Lima y Callao. Pero este tema de la corrupción no solo se basa en zonas pobladas como Lima o Callao, sino que se está extendiendo al norte y al sur. Por ejemplo, en Ancash, Piura, Cusco e inclusive Puno, en el resto del Perú. Pero realmente el Estado podrá dar la cara para afrontar estas extorsiones, afrontar esta delincuencia, o quizá no. Analizando un poco más el tema de la corrupción, muchachos, la corrupción ha evolucionado, es como un Pokémon, porque desde los principios de que se estaba incluyendo las extorsiones, se basaba más principalmente en mensajes de textos o llamadas, o simplemente venían a tu casa y te decían que pagues algo para poder dejarte tranquilo. Hoy en día las extorsiones se han vuelto un método de estrategia. Por ejemplo, es una estrategia para poder generar miedo entre nosotros que podamos acceder al pago. Por ejemplo, acceden al tipo de extorsiones mediante revueltas. Por ejemplo, las explosiones en mercados, los incendios en locales, o incluso el amenaze directo ante los transportistas. Y todas esas acciones tienen algo en común: generar miedo entre la población para asegurar el pago. Y esto ha demostrado que las extorsiones han pasado de ser un delito grave a un costo, se podría decir, de negocio, que está siendo factible actualmente. Sí, claro, es muy cierto lo que dices. Y si lo vemos en un aspecto político, o sea, no es tan lejano como cuando nuestra expresidenta Dina Boluarte nos dice sobre las extorsiones que si te llamen, simplemente no contestes. O sea, tenemos que ponernos a pensar y bueno, ni siquiera el Estado nos fue a hablar de esto, porque el actual presidente, José Yeri, pues en una entrevista mencionó que junto con la Policía Nacional, la Fuerzas Armadas y otras instituciones íbamos a vencer lo que es la delincuencia. Sin embargo, ¿cómo podríamos confiar en un político que tiene 5 investigaciones fiscales y una denuncia por violación? O sea, es inaceptable. Totalmente inaceptable. Esto ya sabes. También podemos decir, te cuento que la otra semana estoy saliendo de mi casa, de repente un ratero viene y me robó. Y después justo había un carro de policía que estaba transitando por esa calle y no ha visto y se fue. Es algo raro, como si nuestros políticos no nos ayudaran a acabar con esta seguridad. ¿Sabes qué es lo peor? Que instituciones como la Policía Nacional se venden por su pollito y su gaseosita y se hacen los ciegos. No me parece, la verdad, porque yo fui bueno, mi hermana a la que le robaron saliendo de su casa y le dejan un trauma psicológico, y la verdad es muy difícil de atravesar eso, mayormente por mi experiencia, porque yo fui quien la ayudó a tratar de superarlo, porque hasta ahorita tiene un miedo y no es bonito vivir con miedo, la verdad. Exacto, muchachos. Imagínense ahora cómo están las autoridades locales y el Estado en sí ahora mismo. Están metidos en corrupción, no hacen nada. Ellos quizá nos prometan planes de seguridad, más cámaras, incluso más policías, pero esas palabras son abandonadas en la práctica. El miedo es tanto que incluso habíamos llegado a desconfiar de nuestras propias autoridades locales. Por ejemplo, una noticia sucedida hace 2 semanas a 4, hace un mes, en Tingo María, un pueblito de la selva, no sé si lo conozcan, donde un policía fue detenido ya que era cómplice de estar metido en actos de extorsión, incluso tráfico de drogas. Y lo sorprendente es que no solo él, también otros 9 policías estaban inculcados en esto. Y nuestra pregunta es, ¿qué chamucos hace el diablo ante todo esto?
como ya les mencioné, nos dan palabras, nos dan falacias que no hacen nada en la práctica. Este caso ya es lamentable, incluso hasta ahora, por el miedo que tenemos las personas, por el miedo y la desconfianza que tenemos, las personas prefieren no denunciar estos hechos. Simplemente prefieren quedarse calladas porque saben que las autoridades no van a hacer nada por su caso. O incluso, como los policías están tantos metidos en la extorsión, incluso saben que si denuncian estos casos, se van a meter más aún en problemas. El caso de extorsiones, si lo piensan bien, ya no es un caso aislado. Este tema perjudica a la economía de nuestro país y también a la vida, a nuestra propia vida. Por ejemplo, imagínate que estás tranquila felizmente de tu vida y llega un extorsionador. Vas a estar tanto en cuenta de que vas a estar sufriendo bajo acoso constante y sobre presión, sabiendo que tu propia vida e incluso la de tu familia corre riesgo, viendo cómo tus sueños y incluso tu negocio pequeño se cae a pedazos. Bueno, Arnold, te voy a cortar un ratito aquí porque tenemos un anuncio sobre la red Goar. Es quien nos está patrocinando este video para que pueda llegar hacia ustedes. Es una red de colegios que ayudan a los alumnos sobresalientes a mejorar sus habilidades, a ser íntegros y sobre todo a tener una mente abierta para poder triunfar en el mundo y así sacarnos de este tipo de situaciones que vemos la delincuencia. Bueno, ahora sí, continúa. Ahora yéndonos al lado de la política actual y que el Perú literalmente no es uno en la seguridad ciudadana, no destaque mucho, nos podemos dar cuenta de algo muy curioso gracias al reciente operativo que lideró el presidente José Felipe, denominado Ciclón, en donde fueron a diferentes penales para hacer incautación de objetos no permitidos dentro de ellos. Y se lograron encontrar hasta 18 celulares con acceso a internet, por donde se hacían extorsiones a lugares afuera. Y aquí nos dieron una pregunta: ¿cómo llegaron esos celulares ahí? ¿Y cómo tienen acceso a internet? Esto nos puede evidenciar la corrupción, ya que no es muy fácil llegar a conseguir esos aparatos tecnológicos en una cárcel supuestamente de máxima seguridad. Y aparte de que, según las noticias recientes, quieren cortar cualquier tipo de señal eléctrica dentro de las cárceles para que se eviten esos incidentes, nos puede decir que aunque los presos sigan en la cárcel, pueden seguir cometiendo crímenes. Y eso, en vez de ayudar, llega a afectar a muchas más personas, tanto que solo el 25% de las actividades criminales son denunciadas en todo el país. Y bueno, es justo lo que queríamos llegar, pero lamentablemente el tiempo nos está ganando, así que vamos a desaparecerlos un ratito. Espero que toda esa información dada en este episodio les sea de mucha utilidad. Recuerden que vamos a estar poniendo links en nuestra descripción allá abajito para que puedan investigar por ustedes mismos y puedan confiar más en nosotros, porque nosotros sí usamos fuentes confiables. Ahora sí, no olviden dar like a este video, síganos, activen la campanita, los quiero mucho y sigamos luchando por un país libre de corrupción, de la delincuencia y de todos esos abusos. Bye.